Hola, buenas. Mi nombre es Juan Pablo Marcolongo. Soy miembro del equipo técnico pedagógico del Programa Olimpiada Argentina de Química y bueno, soy el encargado de todo lo relacionado con los niveles 2 y 2 bis del programa, ¿sí? Entonces, bueno, este video es el segundo video de la serie de Química Redox, donde ya en el primero estuvimos explorando esencialmente una introducción general a la química redox, pasada más o menos rápida. Y analizamos cómo se construyen y de qué se tratan y cuántos jugos se le pueden sacar a los diagramas de Latimer. Este es el segundo video y el último de esta serie, donde haremos lo análogo a lo que hicimos con Latimer con los diagramas de Frost y de Purvé. ¿Sí? Bueno, en primer lugar vamos a empezar hablando de los diagramas de Frost, ¿sí? Entonces, lo primero que nos podemos preguntar es, bueno, ¿qué es un diagrama de Frost? Yo les presento acá un ejemplo de diagrama de Frost. Este es el diagrama de Frost para el nitrógeno, ¿sí? En ambos medios, en medio ácido y en medio básico. Medio ácido es la línea llena, ¿sí? La línea llena grita, digamos, mientras que medio básico es la línea más fina, ¿sí? Así que, bueno, en principio, al igual que los diagramas de Latimer, se van a presentar como en ambos medios, ¿sí? A diferencia de los diagramas de Latimer, son como diagramas bidimensionales esto, ¿no? Fíjense que tenemos un eje X y un eje Y, ¿sí? En el Latimer solamente tenemos Latimer no lo puedo pensar como una organización inteligente, si se quiere, de una tabla de potenciales. Acá tenemos una vuelta de tuerca extra, ¿no? Entonces, lo primero que me importa que tengan presente es que un diagrama de Frost va a tener toda la información que esté contenida en un diagrama de Latimer, toda, pero nos va a dejar ver un poco más allá, ¿sí? Nos va a dejar ver un poco más de cosas de las que veíamos en un diagrama de Latimer. Pero hay una relación biunívoca, digamos, entre diagramas de Frost y diagrama de Latimer, en el sentido de que con un Frost puedo construir un Latimer y con un Latimer yo puedo construir un Frost. Por ese lado estamos cubiertos. Bien, entonces vamos a aplicar primero que nada paso a paso cómo se construyen estos diagramas. Lo vamos a hacer con un ejemplo. El ejemplo que vamos a usar, digamos, es hacerlo para algunas especies del oxígeno. Entonces vamos a seguir una serie de recetas, una receta que tiene una serie de pasos, ¿sí? Yo les prometo que si siguen los pasos prolijamente, construir estos diagramas es súper sencillo. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es agarrar el diagrama de Latimer, ya sea en medio ácido o en medio básico del elemento en cuestión, ¿sí? Y vamos a asignar los estados de oxidación del elemento en cuestión a todas las especies dentro del mismo, ¿sí? A estos estados de oxidación los vamos a anotar con la letra N mayúscula. Entonces, en el caso del oxígeno, los tres estados de oxidación que nos van a importar para mostrar este ejemplo va a ser el oxígeno en estado de oxidación 0, en el caso del oxígeno, el oxígeno en estado de oxidación -1 en el caso del agua oxigenada, y el oxígeno en estado de oxidación -2 en el caso del agua, ¿sí? ¿Son los únicos estados de oxidación del oxígeno? No, no lo son. Esto es un ejemplo como para mostrar la construcción. Ustedes pueden hacer el diagrama incluyendo tantas especies como quieran, de la misma forma que pueden hacer un Latimer, incluyendo tantas especies como quieran, ¿eh? Pero bueno, los estados de oxidación son 0, -1, -2. Hasta acá, todo. El segundo paso, y este es un paso que es muy importante, lo que nos pide es esencialmente calcular el potencial de reducción que vincula a todas las especies que nosotros elegimos poner en el diagrama con la especie de estado de oxidación 0. O sea, hay que calcular el potencial de las cuplas L0 para la especie del estado de oxidación N hasta 0, en el caso de que N sea positivo, para que esto quede como una reducción, o 0N, en el caso de que los números de oxidación, los estados de oxidación sean negativos, para que esto quede como una reducción. Pero lo que necesitamos, en fin y al cabo, digamos, es el potencial de las cuplas que vincula cualquier especie con la especie de estado de oxidación 0. Si esos potenciales ya los tenemos en el Latimer, genial. Si no los tenemos en el Latimer, buenísimo también. Hacemos el ejercicio y practicamos sacar información de los Latimers y conseguimos el potencial de esas cuplas, ¿sí? Dicho muy pronto, lo que necesitamos son los potenciales, digamos, de si este es el estado de oxidación 0, necesitamos las flechas que vinculan a todas estas especies, en el caso del nitrógeno, con la especie de estado de oxidación 0. Todas las que van hacia el nitrógeno 2, en el caso del nitrógeno. En el caso del oxígeno, lo que necesitaríamos sería el potencial de la cupla. Bueno, oxígeno 2, el a sí mismo, oxígeno 2 a agua oxigenada, oxígeno 2 a agua. ¿Sí? Esos serían los tres potenciales que nosotros necesitamos, ¿sí? Y bueno, una vez que calculamos eso, suponemos que lo pudimos hacer, una vez que logramos calcular eso, lo que hacemos esencialmente es hacer una tablita como esta de acá, que es una tablita muy simpática, que nos sirve para organizar ideas y no perdernos, que va a tener tres columnas esta tabla, ¿no? En una columna vamos a poner el número de oxidación de las especies, para no olvidarlo. En otro lado, el potencial que estuvimos encontrando, de todas las especies a la especie de oxidación 0. Y en tercer lugar, un parámetro que se llama n por e, o sea, es el número de oxidación, la primera columna, multiplicado por este potencial, la columna.
Ejemplo. Ejemplo, no, mostrando cómo es en este caso. Para el 0, lo que necesitamos, esta oxidación 0, lo que necesitamos es la cupla oxígeno-oxígeno. Esto es el oxígeno yendo a sí mismo, así que el potencial vale 0, por supuesto. ¿Sí? Y bueno, N por S se calcula como 0 por 0. ¿Sí? Primera columna por segunda columna. Esta oxidación -1 contra el agua oxigenada es el potencial de reducción de oxígeno a agua oxigenada. Eso vale 0,695 volts. Y bueno, lo que ponemos acá en N por E es -1, número de oxidación, por 0,695. Eso nos da -0,695. Y en el caso del agua es -2 por 1,23. Nos da -2,46. Entonces, una vez que hicimos esto, lo que hacemos es graficar. Este gráfico es el diagrama de Frost, esencialmente, que lo que grafica, fíjense, en el eje Y, es esa tercera columna de nuestra tabla, que es el valor de N por E versus el valor del número de oxidación. ¿Sí? Fíjense que está puesta el 0,0 está puesto en un lugar raro, digamos que es antiintuitivo respecto a los gráficos que están acostumbrados. Están acostumbrados que el 0,0 esté puesto, por ejemplo, acá abajo. Bueno, acá está puesto acá arriba. ¿Por qué? Porque todos los números son negativos, entonces nos movemos hacia este cuadrante, digamos. Y es la forma en que se presentan, pero lo pueden presentar como tengan ganas. ¿Okay? Pero bueno, fíjense, el número de estado de oxidación 0 tenemos al oxígeno, en el 0,0, el -1 y el -2 tenemos al agua oxigenada y al agua respectivamente en los números que hemos encontrado. -0,6 y pico y -2 con y pico. ¿Sí? Estos de acá son los tres cosas. Entonces, lo único que nos falta por hacer es esencialmente unir con líneas, bueno, marcar cada punto las especies que son, oxígeno, agua oxigenada y agua, y unir con líneas, las especies contiguas por estados de oxidación. Y ese es el diagrama de Frost. Hasta ahí es el punto de la construcción. No tiene más ciencia que esto. Eso así como se hace esto. Uno puede complicarlo tanto como tenga ganas, poniendo tantas cuplas como tenga ganas, pero es siempre el mismo procedimiento, siempre el mismo trabajo. Muy, muy, muy sencillito. Ahora bien, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Porque ¿qué significa este diagrama? ¿Cómo le trato de encontrar algún tipo de sentido al diagrama? Bueno, y la realidad es que no lo voy a demostrar, lo pueden hacer ustedes, pero se puede demostrar prolijamente, esto no es difícil. Teniendo en cuenta que esencialmente hay un vínculo entre G y E, que es esencialmente que delta G es menos N por F por delta E, uno puede darse cuenta de que esencialmente N por E, que es lo que graficamos acá en el eje Y, es esencialmente delta G a menos de un menos, ¿sí? Es esencialmente delta G dividido en una constante, ¿sí? Este N no es exactamente este N de acá, porque esto es el número de electrones intercambiados en un proceso de reducción, y esto de acá es el número de oxidación. Pero de nuevo, acá viene la parte en que les pido que ustedes se peleen un rato y traten de demostrarlo. Fíjense que con el tema de que estamos vinculando a todas las especies con el 0, ese N y el N grande están vinculados de manera bastante clara, ¿sí? Así que, bueno, lo que más me importa es que tengan presente de que N por E tiene mucho olor a energía libre, tiene mucha pinta de energía libre, ¿sí? Y esencialmente lo que puedo demostrar, y quiero que vean que es así, tarea para el hogar, es esencialmente que N por E es proporcional a la energía libre de formación de cada uno de los compuestos en estado de oxidación N a partir del estado de oxidación 0. O sea, este eje Y, lo que dibuja acá esencialmente, lo que representa, es esencialmente la energía libre de formación de todas las especies formándose a partir del estado de oxidación 0. ¿Okay? Entonces, como son todas las energías libres de formación de todas las especies contra el estado de oxidación 0, en el fondo me sirve para comparar energía libre de formación de las diferentes especies entre sí, porque pongo siempre la misma referencia, siempre contra el estado de oxidación 0, así que mirándolas me termina diciendo de alguna manera entre ellas cómo es. Entonces, ¿qué tiene de llamativo esto? Bueno, lo que tiene de llamativo esencialmente es que en estos diagramas lo que voy a encontrar es que las especies que están bien abajo del todo, son las especies que, las especies que están bien abajo del todo, son las especies más estables, son las que tienen esta energía libre de formación más negativa, ¿sí? Son las especies más estables de un dado elemento. Entonces, cuando yo agarro un diagrama de Frost de cualquier elemento y lo miro, lo primero que tengo que mirar es quién está abajo del todo, quién está arriba del todo, porque así hago un mapeo muy general y muy rápido de cuáles son las especies más estables de un dado elemento, cuáles son las especies más reactivas de un dado elemento. ¿Sí? Lo cual tiene bastante sentido en este caso en particular. Fíjense cómo el agua, que es una especie muy muy estable de la química del oxígeno, mares y eso, ¿sí? Está abajo del todo, ¿sí? Está abajo del todo el agua. Entonces, te representa esto que estaba queriendo decir. Las especies que están más abajo son las especies más estables. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver un poco de eso es un poco de qué significa, digamos, el diagrama de Frost, qué cosa tengo que ver así rápida, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco de propiedades del diagrama de Frost. Y esto es una genialidad
que espero que sepan apreciar. Una propiedad del diagrama de Frost, que esto también se puede demostrar, también va a quedar como tarea para el hogar, es que esencialmente si uno agarra dos especies cualesquiera, no tienen por qué ser contiguas, pero dos especies cualesquiera en un diagrama de Frost, y tira una recta que une esas dos especies y calcula la pendiente de esa recta, la pendiente de esa recta es exactamente el potencial de reducción que vincula esa cupla, de esa cupla, ¿sí? O sea, si yo agarro el agua oxigenada y el oxígeno, ya tengo la recta hecha porque por construcción del diagrama la puse, ¿sí? Pero calculo la pendiente de esta recta y la calculo como calculo pendientes de cualquier recta, como delta I sobre delta X, ¿ok? Delta de N por E dividido delta de N, ¿sí? Para la recta. Y lo que encuentro es que encuentro el potencial de la cupla de oxígeno a agua oxigenada, ¿sí? Si agarro esta recta de acá tiene una pendiente de 1,76, que es el potencial de la cupla de agua, de agua oxigenada a agua, ¿sí? Y así puedo hacer cualquier cosa. De hecho, no tiene por qué ser contiguas, como ya había dicho. Yo puedo agarrar una recta que no está dibujada en el diagrama, como por ejemplo una recta que tire puntos entre el agua y el oxígeno. Tiro una recta por ahí, calculo la pendiente y créanme que la pendiente de esa recta es 1,23. Esta recta imaginaria que acabo de dibujar sería el análogo a un Latimer en el cual no me dieron todas las flechas. Es una flecha que no estaba en el Latimer. Bueno, en una flecha que no está en el Latimer uno tiene que buscar y hacer Gs y hacer un montón de cuentas y pelearse un rato largo. Acá en un diagrama de Frost, todas las especies, todas las cuplas que no están escritas explícitamente, que no tienen la recta dibujada explícitamente, se calculan de manera muchísimo más trivial que en un diagrama de Latimer, porque solo tengo que agarrar a cualquier cupla, cualquier dos especies que se me canten, tirar una recta entre ellas y encontrar la pendiente. Y automáticamente encuentro el valor del. Esto es una genialidad, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos el ejemplo, digamos, se lo dejo por acá presentado. Pueden poner pausa a la presentación y mirarlo, pero esencialmente el cálculo es un cálculo de pendientes, delta I sobre delta X, o sea, delta dn sobre delta dn, y lo tienen calculado por una cupla. Fíjense que está hecho a ojímetro completamente, ¿no? Esto está más o menos, bueno, esto está en 0, esto está más o menos en algo, y como que fui haciendo las cuentas, y llego a 1,8, así, mirando a lo bestia el diagrama, que es el 1,76 de siempre, ¿sí? Que ya lo conocíamos, ¿ok? Otra característica genial, digamos, de los diagramas de Frost es que si uno mira un diagrama de Frost, el hecho de que estas especies, el hecho de que estén escritas las especies de manera contigua y que las pendientes de las rectas tengan que ver con los potenciales, hace que uno pueda encontrar una expresión análoga para la regla que encontramos en Latimer de que si el número de la derecha era más grande que el número de la izquierda, dismutaba, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos eso? De que si el número en una de especies que está en el medio del diagrama, ¿no? El número de la derecha era más grande que el número de la izquierda, eso significaba que esa especie dismutaba en las especies de los bordes, ¿sí? Bueno, acá eso de número de la izquierda, número de la derecha, se traduce en pendiente de la izquierda y pendiente de la derecha, ¿sí? De hecho sería pendiente de la derecha y pendiente de la izquierda. Están construidos estos diagramas, están al revés. Bueno, la historia es que esa expresión de los diagramas de Latimer se traduce en un diagrama de Frost en la siguiente regla, ¿sí? Si una especie tiene su punto tal que la especie queda por arriba de la recta imaginaria de dos especies de mayor y menor estado de oxidación, esa especie dismuta. De nuevo, es la misma regla que el Latimer, gráfica, ¿ok? En este caso queda gráfica. Pueden demostrar que tiene que valer esto, ¿sí? Jugando con esto es beta y esto es alfa, digamos, ¿sí? Si una especie queda por arriba de la recta imaginaria que une dos puntos de los costados, esta especie dismuta en esas dos especies. Y análogamente, si una especie queda por abajo de la recta imaginaria que une dos especies de menor y mayor estado de oxidación, esas dos especies comproporcionan, digamos, a la especie del medio. Entonces, ver reactividad, bueno, primero que nada, veo lo mismo que en un Latimer, que consigo plus de todos lados y veo disputaciones y comproporciones, y de hecho lo veo mucho más fácil. Siento que gané respecto a un Latimer. Bueno, gané un montón de cosas. Gané que en el diagrama me muestra esencialmente estabilidad de elementos, los que están más abajo son las especies más estables de un dado elemento. Consigo potenciales de cuplas de cualquier elemento contra cualquier, de cualquier molécula contra cualquier molécula de manera mucho más fácil y mucho más rápida que el diagrama de Latimer. Veo reactividad, dismutaciones y comproporciones de la misma forma que lo veo en el diagrama de Latimer, y de hecho me atrevo a decir que se ve bastante más fácil porque acá ni siquiera tengo que tener todas las flechas del Latimer para ver absolutamente todas las posibilidades. Acá se ve esencialmente todo. Acá se ve que, por ejemplo, cualquier especie de acá, del medio, ¿sí? Cualquier especie de acá del medio de nitrógeno,
a simple vista, esencialmente dismutaría en nitrógeno 2 y en nitrato, ¿no? Si uno mira eso en este medio, ¿sí? Si uno mira eso, tirando la recta, habría que ver exactamente cómo queda, tal vez esta no, pero queda como exactamente cómo queda, pero uno ve esencialmente eso analizando la Latimer muy rápido, ¿sí? Pero bueno, uno puede ver un montón de reactividad. Volvamos al diagrama del nitrógeno. Fíjense como, por ejemplo, nitrógeno es una especie que está esencialmente abajo del todo en el diagrama, en ambos medios. ¿Qué significa eso? Y bueno, significa que es una especie muy estable de la química del nitrógeno. Muchas reacciones químicas van a terminar en nitrógeno 2. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? El nitrógeno está lleno de la atmósfera, tiene un triple enlace que es muy fuerte. La energía de enlace vale 946 kJ/mol. Es una súper estable y se espera que sea un pozo en el diagrama de Frost, ¿ok? Se espera que sea un pozo acá. Se ve esencialmente que el nitrato es un oxidante fuerte, digamos, es una especie que está muy arriba del diagrama, quiere reaccionar, es un oxidante que termina siendo más fuerte, medio ácido. Bueno, y se ve un montón de cosas, ¿no? Así que peleense un rato, miren este diagrama fijamente, traten de buscar reactividad, traten de analizar qué cosas pueden pasar, traten de buscar especies que dismuten, traten de buscar especies que comproporcionen, traten de buscar química a ver qué encuentran, ¿ok? Está bueno afilar un poco el ojo, digamos, a analizar estos diagramas, como para sacar jugo y aprender un poco de reactividad de las especies. Por supuesto, de nuevo, como siempre, el mismo disclaimer de siempre, esto es un diagrama termodinámico, ¿no? Acá puede ser que un montón de reacciones que uno prevé que van a suceder, digamos, empleando estos diagramas, terminen nunca sucediendo porque esencialmente la cinética está trabando todo y es lo que pasa en muchas reacciones, ¿no? Pero bueno, pero en principio la termodinámica habla de la espontaneidad de los procesos y ustedes pueden detectar con estos diagramas un montón de procesos espontáneos, ¿sí? O acá tenemos otro ejemplo, este es un ejemplo de los diagramas de Frost de todos los metales, o casi todos los metales de la primera serie de transición con los diferentes estados de oxidación. ¿Qué me importa que vean acá? Vamos a pasarlo muy rápido. ¿Sí? Esta es como que marea un poco, así. No se asusten, pero solo me interesa ver un par de cosas rápidas. Fíjense, estos son los estados de oxidación más 2 y más 3, y fíjense como típicamente o el más 2 o el más 3 son típicamente los pozos en los diagramas, o ambos, digamos, son como que están yendo en la dirección de las especies que están más abajo, digamos, en los diagramas estos. ¿Qué significa esto? Y bueno, que son los estados de oxidación que más vamos a encontrar, ¿sí? Que vamos a encontrar de los diferentes metales de transición. Y eso es efectivamente algo que sucede, ¿sí? Los estados de oxidación más 2 y más 3 son los estados de oxidación más estables de las especies. Conforme va a estados de oxidación más elevados, especies más oxidadas, uno encuentra esencialmente que van subiendo esencialmente en este diagrama, el poder oxidante de las especies va aumentando y de hecho uno puede hacer una progresión del poder oxidante que sería seguir un poco esta línea punteada que conecta al estado de oxidación más elevado y ver cómo las especies van volviendo cada vez más oxidantes al moverse a la derecha. Entonces, estas son cosas que uno puede ver, por supuesto, de manera rápida y cualitativa dentro del diagrama. A su vez, uno puede agarrar esto y sacarle todo el jugo que quiera, porque mirando el valor numérico de las pendientes, uno consigue el potencial de todas las cuplas que tenga gana. O sea, acá está metido tablas y tablas y tablas y tablas y hojas de tablas, digamos, de potenciales de reducción para metales de transición, están metidos en este diagrama. Solo hay que ir a buscar con una regla y haciendo un delta I sobre delta X el número que nos importe, ¿ok? Bueno, y lo que nos queda por ver, el último diagrama que vamos a analizar son los diagramas de Purvé, la frutilla del postre, o diagramas de potencial contra pH. ¿Sí? Este es un diagrama de Purvé, un ejemplo, es el diagrama de Purvé del hierro. Fíjense que en este diagrama también es un diagrama bidimensional, como los diagramas de Frost. Lo que se grafica es esencialmente el potencial del sistema versus el pH del sistema. ¿Sí? Entonces, en el fondo, la novedad en estos diagramas es que vamos a tener vinculada no solamente química redox, sino que vamos a tener también la química ácido-base y los vínculos entre ellas. ¿Okay? Vamos a analizar todos procesos redox que afectan a especies de un dado elemento, procesos ácido-base que afectan a especies de un dado elemento, y el vínculo entre procesos que uno llama mixtos, digamos redox y ácido-base, vamos a poder analizarlos a todos, ¿no? Y esto lo que nos va a definir son estas especies que terminan presentando diferentes, que uno llama zonas de estabilidad, así como zonas de estabilidad para diferentes compuestos. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo construimos estos diagramas y qué jugo le podemos sacar. Pero primero tratemos de construirlos. Después vamos a la parte en que les tratamos de sacar jugo. Por lo pronto, aprendamos a construirlos, ¿sí? Les presento un diagrama que es muy importante. Este diagrama es el diagrama del Purvé del agua, ¿sí? El agua
Es tremendamente importante este diagrama de Purvé porque, bueno, porque el agua va a ser el solvente donde vamos a hacer un montón de reacciones químicas. Es como el Purvé más importante de todos, si se quiere, ¿sí? Porque todas las químicas las vamos a hacer acá. Olvídense de las rectas estas de over potential. De acá olvídense de todo, solamente miren las rectas que están coloreadas, ¿sí? Y bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que el agua es un solvente que no es inocente, digamos. Sabe hacer mucha química. Sabe hacer química, a los fines de lo que nos compete para Purvé, sabe hacer química ácido-base. El agua sabe protonarse para formar hidronios, sabe desprotonarse y formar oxidrilos, sabe hacer química ácido-base, aceptar y donar protones, sabe hacerlo. Y a su vez también sabe hacer química redox. El agua sabe oxidarse, uno puede oxidar agua a oxígeno, y el agua sabe reducirse, uno puede reducir agua a hidrógeno, ¿sí? Esos dos procesos de oxidación de agua a oxígeno y reducción de agua a hidrógeno están representados en estas dos ecuaciones, que están escritas en ambos casos como reducciones por cómo se trabaja en química redox, ¿ok? Uno habla de la reducción de oxígeno para dar agua, pero bueno, el proceso invertido sería la oxidación del solvente para dar oxígeno, y acá sería la reducción del agua para dar hidrógeno, ¿sí? Fíjense que acá, con nota medio de color, acá fíjense que no dice explícitamente agua en ninguna parte de la ecuación, en la reducción. Sin embargo, esta es la reducción del agua, porque bueno, estos protones no son otra cosa más que iones hidronios, si se quiere, bueno, y eso representa el solvente, ¿sí? Así que esta es la reducción del solvente para dar hidrógeno, ¿sí? Si escriben esta ecuación balanceada en medio básico en vez de balancearla en medio ácido, queda mucho más explícita, digamos, la presencia del agua. Pero bueno, no se asusten, esto es la reducción del solvente. ¿Sí? Entonces, el solvente sabe oxidarse a oxígeno, el solvente sabe reducirse a hidrógeno, y son dos procesos químicos que el solvente sabe hacer bien. Entonces, ¿esto va a ser importante? Bueno, sí, va a ser tremendamente importante porque supongamos que yo quiero hacer un proceso redox entre dos especies que yo mezclo y quiero usar como solvente el agua, ¿sí? Bueno, voy a tener que mirar si ninguna de esas dos especies sabe hacer química con el solvente, porque la realidad es que si sabe hacer química con el solvente, va a terminar reaccionando con el solvente. ¿Sí? Entonces, va a ser muy importante conocer los diagramas de Purvé del agua porque me va a terminar diciendo en qué rango, con qué especies voy a poder trabajar sin que hagan química con el solvente, ¿sí? En vez de hacer química entre ellas. Entonces, primero que nada vamos a ver cómo se construye esto. Estos son diagramas de potencial contra pH. ¿Qué ecuación tengo como para encontrar la expresión analítica, digamos, de la dependencia del potencial con el pH? Bueno, el caballito de batalla va a ser esencialmente la ecuación de Nernst. Nosotros no vamos a dar una clase de Nernst porque esta es una clase, digamos, más avanzada, digamos, que eso. Asumo que puedo pasar de largo, digamos, con los usos y las aplicaciones de la ecuación de Nernst. Vamos a usarla directamente, ¿ok? Y bueno, nada, básicamente es esencialmente la forma de encontrar la dependencia, la expresión analítica de estas rectas va a ser jugar con la ecuación de Nernst. Vamos a hacerlo acá muy rápido para el caso de la reducción de oxígeno a agua. El proceso inverso es el que nos interesa, la oxidación de agua a oxígeno. Y esencialmente lo que uno hace es escribir la ecuación de Nernst para esto. El potencial me queda como un E0, que vale 1,23 volts, menos 0,051 dividido 4, porque es un proceso de 4 protones, por el logaritmo de la Q, esencialmente, ¿no? El cociente de reacción. El cociente de reacción me quedaría 1 sobre protones a la cuarta, 1 sobre presión de oxígeno 2. ¿Sí? Entonces me queda esta expresión de acá. Cosas importantes que ya se las voy aclarando para que les queden bien marcadas son las siguientes. Cuando uno hace un diagrama de Purvé, uno siempre usa la ecuación de Nernst para encontrar las expresiones de las rectas, digamos, que forman el diagrama, ¿sí? Esas ecuaciones de Nernst van a tener a los protones y a los oxidrilos adentro, y eso nos va a gustar porque ahí va a estar, digamos, la parte en que conseguimos la dependencia con el pH, pero van a tener otras especies. Va a estar, por ejemplo, en este caso está la presión de oxígeno. Si hubiésemos hecho el del hidrógeno, nos aparecería la presión de hidrógeno en alguna parte. Si estamos haciendo el diagrama de Purvé de otra especie, del hierro, por ejemplo, cuando lo hagamos más tarde, va a aparecer concentración de hierro 2 o de hierro 3 o cosas así. Bueno, lo que nosotros vamos a querer hacer cuando hacemos un diagrama de Purvé es limpiar a todas las especies que no sean los protones y los oxidrilos. Los protones y los oxidrilos obviamente no los queremos limpiar porque queremos encontrar la dependencia con eso, así que queremos que se muevan, digamos, queremos ver cómo varía el potencial con esas especies. Pero las otras especies no nos molestan esencialmente. Todo lo que vamos a hacer es clavar a todas las concentraciones o presiones de las especies que no sean protones o oxidrilos en una concentración fija que va a valer algo que nosotros vamos a definir. Entonces, nosotros siempre que hacemos un diagrama de Purvé tenemos que definir cuáles son las condiciones de concentración o de presiones de las especies que no sean protones o oxidrilos que vamos a usar para construir el diagrama. Si usamos diferentes concentraciones, las rectas se nos van a mover, van a pasar cosas raras, va a cambiar levemente el diagrama. Hay que explicar y decir esencialmente cuáles son las concentraciones de trabajo.
yo les doy un diagrama de Purvé y no les digo a qué concentración trabajé, les estoy vendiendo fruta podrida, ¿ok? Es muy importante cada vez que tenga un diagrama de Purvé tener al ladito, digamos, cuáles fueron las concentraciones y presiones usadas. En este caso en particular, para matar a todo lo que no es protones y oxidrilos, vamos a usar que las presiones valen una atmósfera, así vale un 1 y nos olvidamos, y esencialmente lo que vamos a usar a eso. Por supuesto, cuando yo construyo el diagrama de Purvé, abajo tengo que poner una notita muy linda que diga, este diagrama se construyó para presión de oxígeno igual a una atmósfera. Punto. Con eso yo ya entiendo todo lo que se hizo y toda la matemática que hay atrás. ¿Okay? Pero bueno, sigamos. El potencial me queda como un E0 menos 0,051 dividido 4 electrones por el logaritmo de esto de acá. La presión de oxígeno, seguimos acá abajo, desapareció en esta segunda expresión. Fíjense que lo mismo, solo que la presión de oxígeno desapareció. No porque desaparezca, sino porque vale 1, así que la quitamos. Y bueno, protones a 1 sobre protones a la cuarta es lo mismo que protones a la menos 4. Esto es propiedad matemática general de potenciales, ¿sí? Y bueno, el logaritmo de protones a la menos 4, uno puede, propiedad de los logaritmos, puede sacar este menos 4 para afuera, ¿sí? Que es lo que hicimos en este paso, y me queda el logaritmo de protones solamente, ¿sí? Este 4 se me va a tachar con este 4, y este menos, en vez de matarlo con este menos de acá y hacerlo un más, lo voy a dejar colocado en el logaritmo, así, para que esto sea un pH. ¿Okay? Para que esto sea pH, menos logaritmo de protones es el pH. Entonces fíjense cómo esta expresión acá, el potencial me quedó como 1,23 menos 0,059 por el pH. ¿Sí? Y bueno, si uno mira esta expresión de acá, esta expresión es esencialmente la expresión de una recta si uno grafica el potencial contra el pH, que es exactamente lo que uno grafica en un diagrama de Purvé. Acá lo tienen completamente colorinche, ¿sí? A lo que estoy queriendo decir. Fíjense que si mi I es el potencial, si mi X es el pH, bueno, esto es una recta cuya ordenada al origen vale 1,23 y cuya pendiente vale menos 0,059, ¿sí? Volts, ¿sí? 59 milivolts negativos, ¿sí? Y bueno, esto es esencialmente la forma de encontrar la recta, ¿sí? La recta asocia la dependencia del potencial con el pH de la cupla oxígeno 2 a agua, ¿sí? Que representa la oxidación del solvente o la reducción de oxígeno a agua, ¿sí? Uno puede hacer el laburito análogo para la cupla de protones a hidrógeno. Fíjense que el laburo va a ser lo mismo. Se escribe esta especie como el potencial me queda como un E0, que vale 0 en este caso en particular. Acá lo tienen. Menos 0,059 dividido 2 electrones por el logaritmo de la presión de hidrógeno sobre protones al cuadrado. La presión de hidrógeno la sacamos haciéndola valer una atmósfera y lo aclaramos luego una vez que construimos el diagrama. Y bueno, y jugando con las propiedades de los logaritmos, llegamos a una expresión análoga que dice que el potencial para la reducción de hidrógeno, de protones a hidrógeno, de agua a hidrógeno, es esencialmente 0 menos 0,059 por pH. Cosas notables de esto. La cosa notable número 1 es que las rectas son paralelas. Fíjense que tienen la misma pendiente. La misma pendiente, ¿sí? De hecho, se puede demostrar que las pendientes de estas rectas terminan siendo esencialmente el cociente entre los protones y los electrones intercambiados, ¿ok? Como es un proceso de 4 protones y 4 electrones, el cociente vale 1, de la misma manera que este es un proceso de 2 protones y 2 electrones, el cociente vale 1 también. Así que tienen la misma pendiente, digamos, porque la relación entre protones y electrones es 1 a 1, ¿ok? Eso lo pueden demostrar si quieren para encontrar una reglita. Yo no las uso esas reglas, directamente hago las cuentas, escribo NERST y llego prolijamente al resultado, ¿sí? Pero bueno, las rectas son paralelas, lo que cambia es la ordenada del origen. Y acá las tienen. La recta de oxígeno-agua tiene una ordenada de origen de 1,23. Chequen que esto arranca en 2. En 0, digamos, donde estaría la ordenada del origen. En 1,23 y en 0 respectivamente para cada una de las dos cosas. Y bueno, y son las rectas paralelas, ¿sí? Cosas que son importantes, que no voy a demostrar, pero que les pido que ustedes lo demuestren o que se convenzan de que es cierto, ¿sí? Cualquier especie ajena, ya me olvido del agua, cualquier especie ajena que tenga un potencial de reducción que esté por arriba de la recta oxígeno-agua, ¿sí? Cualquier especie que tenga un potencial que esté por arriba de la recta oxígeno-agua, va a ser una especie capaz de oxidar al solvente y largar oxígeno. ¿Okay? Cualquier especie que esté por abajo, que tenga un potencial redox, que esté por abajo de la curva hidrógeno-agua,
va a ser una especie capaz de reducir al solvente y largar el hidrógeno, ¿sí? Esto es muy fácil de hacer. Escriban el proceso de oxidación del solvente y el proceso de reducción del solvente con especies genéricas que tengan potenciales genéricos, y busquen que esos procesos sean espontáneos, y lo que van a encontrar es que para que sean espontáneos, o sea que delta S sea mayor que cero, necesitan esencialmente que el potencial de la especie que agregan esté por arriba de este número, de esta recta, y que el potencial de la especie que agregan esté por abajo de esta recta para que reduzcan al solvente. Es muy muy fácil de ver, convénzanse de que es cierto. Y de golpe entonces vemos un montón de química, porque acá lo que me está diciendo este diagrama de golpe es lo siguiente: cualquier especie que yo ponga en solvente tengo que chequear que no me quede ni por arriba ni por abajo de este potencial, de estos potenciales, porque si pasan así son especies que van a reaccionar con el solvente y van a descomponer al solvente, ¿sí? Si yo quiero hacer química que no involucre al solvente y quiero hacer química donde el solvente sea un auténtico solvente que solo actúa como espectador, digamos, de las especies con las que trabajo, bueno, más vale que la química redox que yo agregue sea química redox que tenga al oxidante y al reductor, que es con los que quiero que reaccionen, que tengan potenciales que caigan en el medio de estas dos rectas, ¿ok? Si caen los potenciales de las especies con las que yo quiero trabajar en el medio de esas dos rectas, las especies van a reaccionar entre sí esencialmente, y el solvente va a ser un auténtico solvente super espectador que no mete mano en ninguna parte. En la medida que las especies tengan potenciales que estén por arriba o por abajo, el solvente va a terminar reaccionando con esas especies. Y nada, olvídense de que reaccionen entre sí las especies. El solvente está 55 molar, o sea, va a terminar reaccionando, va a tener rendimientos bajísimos en las reacciones con las que yo quiero, porque lo más probable es que se termine descomponiendo todo uno de los reactivos haciendo reaccionar al solvente, ¿sí? Entonces, esta zona de acá de potenciales que está comprendida entre la zona de reducción del solvente hidrógeno y la zona de oxidación del solvente oxígeno, esta zona de acá, todo este rango, es lo que uno llama, toda esta zona es lo que uno llama la zona de estabilidad del agua, la zona de estabilidad del solvente. Diferentes solventes tienen diferentes zonas de estabilidad, y para encontrar esa zona de estabilidad tengo que conocer los procesos redox esencialmente que involucra a cada uno de los solventes, ¿no? Tiene diferentes zonas de estabilidad. Esta zona también se llama la ventana. La ventana del solvente es como el número de potencial, el rango de potencial comprendido entre la reducción del solvente y la oxidación del solvente. Todo este rango es lo que uno llama la ventana del agua, ¿sí? ¿Por qué ventana? Y bueno, es una ventana porque en el fondo lo que está queriendo decir es, me deja ver lo que hay, tipo, si tengo especies con potencial, digamos, en el medio, es donde el agua te deja ver química ajena, digamos, a química que involucra al solvente. Cualquier cosa que esté por acá arriba termina reaccionando de alguna manera con el solvente y no podés ver otra química más que la química con el solvente, ¿ok? Así que bueno, eso es una primer cosa característica del agua. Va a ser muy importante de golpe este diagrama porque me va a decir la estabilidad de otras especies en agua, digamos, si reaccionan o no reaccionan con el agua, ¿ok? Vamos a tratar de construir un diagrama un poco más difícil, que es el diagrama del hierro. Vamos a aprender a construir este diagrama, y una vez que aprendamos a construir este diagrama, yo estoy convencido de que vamos a poder construir esencialmente cualquier diagrama de Purvé para cualquier especie, ¿sí? Entonces, al igual que hicimos con Frost, al igual que hacemos siempre, vamos a dar una receta que consiste en una serie de pasos, y yo les prometo que si siguen los pasos prolijamente, con cuidadito, todo va a estar bien. Entonces, lo primero que hay que hacer, al igual que en cualquier diagrama, es decidir cuáles son las especies con las que vamos a trabajar y conseguir toda la información redox y la información ácido-base que vincula a las especies entre sí, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a trabajar con el diagrama de Purvé del hierro, así que vamos a usar 3 estados de oxidación. No son los únicos, uno puede trabajar con estados de oxidación más grandes del hierro, no lo vamos a hacer. Pero bueno, los estados de oxidación con los que vamos a trabajar va a ser hierro 0, hierro 2 y hierro 3. 0, 2 y 3. Y por supuesto química ácido-base asociados a estos estados de oxidación. Es por ejemplo la formación de hidróxido de hierro 2 e hidróxido de hierro 3. Hidróxido ferroso y hidróxido férrico. Así que en principio vamos a trabajar con estas 5 especies. ¿Son las únicas especies de hierro que hay en química acuosa? No, no, no. Hay infinitas. Uno podría ponerse a agregar especies tantas como quiera. Créanme que este diagrama es un diagrama hiper simplificado, pero bueno, a los fines de mostrar cómo se construye, vamos a estar perfectos, ¿ok? Y bueno, necesitamos conocer números y cosas como para construir el diagrama. ¿Qué es eso? Un Latimer nos va a venir bien para vincular a todas las especies del hierro, y conocer los KPS nos va a venir bien porque el KPS nos termina vinculando el equilibrio entre las especies precipitadas y las especies disueltas, ¿ok? Así que
Bueno, y el pH, ¿no? También va a estar metido acá adentro. Así que conociendo los KPS y el potencial, digamos, de las especies disueltas, vamos a estar bien, ¿sí? Por último, como les dije, no, yo les estoy vendiendo fruta podrida si les digo que construyamos un diagrama de Purvé y no les digo cuáles son las concentraciones que vamos a usar para las especies disueltas. Todo el mundo menos los protones y oxidrilos. Bueno, entonces vamos a hacer, en este caso, vamos a trabajar con 10 a la menos 2 molar. ¿Por qué 10 a menos 2 molar? No sé, porque sí, ¿ok? ¿Pero puede ser otro número? Sí, puede ser otro número, ¿ok? No está lindo usar 1 molar porque es una concentración muy alta, digamos, para especies de hierro, es poco realista. Entonces, bajar un poco la concentración de 1 molar lo vuelve un poco más realista el diagrama, ¿ok? 10 a la menos 2 molar también es bastante concentrado, pero vamos a trabajar con ese número, ¿ok? Entonces, tenemos las especies definidas, tenemos toda nuestra información, vamos a empezar a laburar, ¿sí? Lo primero que tenemos que analizar es, ok, pero todas las especies van a estar en todos los rangos, en todo momento, va a pasar siempre. Bueno, hay una cosa que podemos hacer esencialmente que es analizar, bueno, los procesos ácido-base, ¿en qué pH en qué pH suceden? ¿Sí? Cuando el hidróxido ferroso va a estar en todo rango de pH en esta concentración de hierro, va a estar en todo rango de pH, o la verdad que recién tengo hidróxido ferroso a partir de cierta alcalinización, digamos, del medio, ¿sí? Bueno, y por cómo funciona el producto de solubilidad del KPS, nosotros sabemos que para que valga el KPS se tienen que cumplir ciertas propiedades, se tiene que cumplir que QPS sea mayor a KPS, y a partir de ese momento empiezan a suceder. Así que podemos buscar definir el diagrama zonas en las cuales, a partir de las cuales empieza a existir el hidróxido ferroso y empieza a existir el hidróxido férrico, ¿sí? Para eso esencialmente es jugar con el KPS. Si nosotros sabemos, tenemos el KPS de las dos especies y sabemos que esta ecuación de acá es esencialmente la concentración de oxidrilos, ¿sí? tal que empieza a valer el KPS, ¿sí? En el caso del KPS del óxido férrico, el KPS se escribe como concentración de hierro 3 por oxidrilos al cubo. Entonces, como la concentración de hierro 3 vale 10 a la menos 2 molar, porque yo lo tengo definido, y KPS vale un número que lo tengo en una tabla guardado, yo puedo encontrar cuál es la concentración de oxidrilos mínima, tal que a partir de esa concentración de oxidrilos empieza a precipitar el hidróxido férrico. Análogamente, puedo encontrar una concentración de oxidrilos mínima tal que, para una solución 10 a la menos 2 molar de hidróxido de hierro 2, tal que empieza a precipitar el hidróxido ferroso. Y a partir de ahí los tengo precipitados, ¿ok? Pero hasta ese momento no los tengo presentes en solución, ¿ok? Entonces, esa concentración de oxidrilos se consigue muy fácil porque tengo todos los números. Tengo el KPS, tengo 10 a menos 2 molar, y sé hacer esta cuenta. Tengo el otro KPS, tengo este número que vale 10 a menos 2 molar, y sé hacer esta cuenta. Entonces, bueno, encontrando las concentraciones de oxidrilos y pasándolo a pH, uno encuentra que el hidróxido férrico precipita a partir de pH 1,82 y el hidróxido ferroso precipita a partir de pH 6,84. Noten que estos pHs a los que precipitan estas especies se calcularon usando un 10 a la menos 2 molar y un 10 a la menos 2 molar acá y acá. Ese número hubiese cambiado si ustedes hubiesen escrito el diagrama de Purvé, hubiesen construido el diagrama de Purvé para otra concentración. Así que los diagramas de Purvé terminan cambiando levemente si uno cambia las concentraciones, ¿ok? Así que es muy importante que la definan porque si no, no sabemos lo que estamos haciendo. Y bueno, el hecho de que a partir de acá precipite el hidróxido de hierro 3 y a partir de acá precipite el hidróxido de hierro 2 nos permite de alguna manera partir nuestro eje X del diagrama de Purvé como en 3 grandes zonas. La zona anterior a que precipite el hidróxido de hierro 3, la zona en la cual solo precipitó el hidróxido de hierro 3 y la zona a partir de la cual ya están los dos hidróxidos precipitados. En la zona A, que es la zona azul, tenemos hierro 2 y hierro 3 en solución. En la zona B, que es la zona de este color, tenemos hierro 2 en solución, pero el hierro 3 está precipitado. Y en la zona C, la zona verde, tenemos tanto el hidróxido de hierro 2 como el hidróxido de hierro 3 precipitados, ¿okay? Entonces, a pesar de que esto es un problema de 5 especies, habiéndolo partido en zonitas, uno puede trabajar en cada una de las zonas y en cada zona en realidad solo tengo 3 especies. Por ejemplo, en la zona A tengo hierro 0, hierro 2 y hierro 3, pero los hidróxidos todavía no precipitaron, así que no están. Así que solamente trabajo con estas 3 especies. En la zona B tengo el hidróxido de hierro 3 precipitado, así que voy a trabajar con hierro 0, hierro 2 e hidróxido férrico. Y en la zona 3 voy a trabajar con hierro 0, hidróxido ferroso e hidróxido férrico. ¿Ok?
Entonces, básicamente, ahora mi diagrama se transformaron en diagramas, en 3 diagramitas, que lo vamos a partir, ¿sí? En 3 diagramitas, donde en cada diagramita tengo solamente 3 especies. Y eso está bueno. ¿Sí? Entonces, empecemos con la parte A del diagrama, ¿sí? Y bueno, vamos a encontrar esencialmente las ecuaciones que describen la dependencia del potencial con el pH en cada una de las 3 zonas del diagrama. Empecemos con la zona A, que está definida para pH 1,82. Las especies que están presentes son hierro 0, hierro 2 y hierro 3. Nos olvidamos de los hidróxidos. No precipitaron porque estamos a pH superácido. Los equilibrios que nos van a importar, vamos a escribirlos esencialmente como de procesos de reducción de una especie oxidada hacia abajo, digamos, prolijamente. El primer equilibrio que nos va a importar va a ser el equilibrio de hierro 3 a hierro 2, descrito por esta ecuación. Esto es un proceso redox puro. Fíjense que el balanceo no involucra protones. Y bueno, el potencial está escrito como 3,2, representando que es el potencial entre hierro 3 y hierro 2. Es igual al E0. Bueno, más está puesto acá porque está escrito al revés, pero no importa. 0,059 dividido un electrón por el logaritmo de hierro 3 dividido hierro 2. ¿Sí? Fíjense que esto está escrito como la Q al revés de cómo se escribe, pero porque tenemos un más acá arriba. Y bueno, nada, pero está todo bien, ¿sí? Está todo bien. Bueno, hierro 3 y hierro 2 valen 10 a la menos 2 molar, porque por construcción valían eso. Así que estos dos números valen 0,01 molar. Entonces esto me queda el logaritmo de 1, que muere todo este término. Así que el potencial de la cupla 3,2 vale 0,77 volts. Fíjense que acá me quedo que el potencial vale 0,77 volts independiente del pH. No encontré ninguna dependencia del pH, lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque la realidad es que es un proceso que no involucra protones en su balanceo ni oxidrilos, así que es lógico que su potencial no dependa del pH del medio, porque no le importa el pH del medio, ¿sí? Y es un proceso que llamamos redox puro. El análogo de hierro 2 a hierro 0 es el mismo laburito. El potencial 2 a 0 es el potencial estándar más 0,059 dividido 2, porque son 2 protones, por el logaritmo de, bueno, 1 sobre Q, porque puse un más acá, de hierro 2, que vale 0,01. Pero bueno, al principio esto es una constante. 0,06 dividido 2 por el logaritmo de 0,01 es un número que puedo calcular. El potencial estándar valía menos 0,44. Así que esto también es un proceso que tiene un potencial constante de menos 0,50 volts. Noten que el valor numérico de menos 0,50 cambia con el número con el cual yo hago el purvé. Acá no cambiaba, acá sí cambiaba. Entonces, esto es una cosa que es importante. Si yo cambio la concentración de trabajo, algunas rectas se modifican, otras no. La recta de la cupla de hierro 3 a hierro 2 no se entera, mientras que la recta de la cupla de hierro 2 a hierro 0 se mueve prolijamente conforme yo voy cambiando la concentración inicial. ¿Okay? Pero no importa. Nada, esto de acá es esencialmente un potencial que no depende del pH y vale menos 0,50. Entonces, podemos empezar a hacer nuestro primer cacho del diagrama. Nuestro primer cacho del diagrama, que vale solo entre pH 0 y 1,82. Por eso está puesto esta línea punteada por acá arriba, como diciendo hasta acá se acabó, más acá ya no le puedes creer más. Es una recta en 0,77, una recta en menos 0,5. ¿Por qué son rectas horizontales? Y porque el potencial no depende del pH, el potencial vale una constante. Bueno, acá lo tienen, constante. A pH 0 vale eso, a pH 1 vale lo mismo, a pH 1,8 vale lo mismo. Es una constante. ¿Sí? Y por supuesto, acá tenemos al hierro 0, acá tenemos al hierro 2, acá tenemos al hierro 3. ¿Okay? Vamos a la siguiente zona. ¿Sí? Vamos a la siguiente zona. Las rectas representan los procesos de reducción de hierro 3 a hierro 2, de hierro 2 a hierro 0. Vamos a la siguiente zona. En la siguiente zona, que está definida para pH, la zona roja, está definida para pH entre 1,82 y 6,8. Las especies con las que vamos a trabajar son hierro 0, hierro 2, pero bueno, el hierro 3 me precipitó como hidróxido férrico. Entonces, miremos los equilibrios. Primero empezamos por el fácil, que es el hierro 2 a hierro 0. Este es el mismo proceso de antes, ¿no? Lo copy-pasteamos, digamos, de lo que estamos viendo antes. El potencial 2,0 es el mismo número, llegamos al menos 0,5, análogo al trabajo de antes. No cambia absolutamente nada para estas especies. No esperemos que cambie nada, digamos, en este rango de pHs. Lo que sí cambia es en el otro proceso. El proceso que involucra hierro 3 a hierro 2, ya no está más el hierro 3 como hierro 3, sino que está como hidróxido férrico. Ya precipitó el hidróxido, que es la especie que más nos va a importar ahora. Entonces, la ecuación correcta que tendríamos que escribir sería la reducción del hidróxido férrico, porque ya precipitó,
para formar hierro 2, que hierro 2 sigue estando disuelto, ¿sí? Así que está como hierro 2, y bueno, balanceada prolijamente en el sentido de que los 3 oxidrilos quedan sueltos. Esto de acá, fíjense que es un proceso que ya no es más un proceso redox puro, sino que esto sí es un proceso, proceso mixto, que es un proceso redox acoplado con liberación de oxidrilos, o sea, es un proceso mixto redox y ácido base. Si uno quiere conseguir el potencial de este proceso, el potencial de la cupla 3,2, fíjense que puse una flechita como diciendo el 3 está precipitado al 2, ¿sí? Es igual al potencial estándar de esta reacción de acá, que no es el potencial de 0,77 de antes, porque esta es una reacción diferente a hierro 3 más un electrón me da hierro 2. Este potencial que yo no conozco en principio, menos 0,059 por el logaritmo de oxidrilos al cubo por hierro 2 y nada más. ¿Ok? Es esta especie de acá. ¿Qué tiene de bueno esto? Bueno, nada, yo acá puedo poner que este hierro 2 vale 10 a la menos 2 molar, puedo transformar oxidrilos en protones con la KW y jugar con propiedades de los logaritmos hasta que yo llegue a una dependencia con el pH, digamos, prolijamente, como lo hicimos cuando construimos el diagrama del agua, ¿sí? Pero bueno, tengo una piedra en el zapato que es este potencial de acá que yo no conozco. No estaba entre la tabla, entre los potenciales que yo hacía. Este potencial yo lo puedo conocer igualmente porque conozco el potencial de hierro 3 a hierro 2 y conozco el KPS del hierro 3. Entonces, sumando ecuaciones, jugando con la ley de Hess, uno puede encontrar el delta G de este proceso a partir del delta G a partir de este delta G de acá, que es este proceso redox, y de este KPS. Estas ecuaciones sumadas o restadas inteligentemente me construyen, digamos, la ecuación con la que estamos trabajando. Y puedo encontrar este número. Si hago eso, listo, ya gané. Esa es una forma de hacerlo. Lo pueden hacer y con eso trabajan y llegan al resultado. De hecho, háganlo. Yo no lo voy a hacer ahora en esta demostración de esa forma, pero háganlo de esa forma y concluyan de que llegan a lo mismo. O la otra cosa que podemos hacer, que es un truco medio sucio pero completamente lícito, ¿sí? Es decir, todo muy bien con que la especie a partir de ahora precipitó el hidróxido férrico, pero el hecho de que haya precipitado y que exista el equilibrio de precipitación genera de que siga existiendo en solución el hierro 3. El hierro 3 está en una concentración muy baja, que está definida por el KPS, pero que está. Entonces uno puede plantear el equilibrio de hierro 3 disuelto a hierro 2 disuelto con algún cuidado, pero este equilibrio no es que desapareció, este proceso, digamos, no es que desapareció. Este proceso sigue existiendo y sigue siendo válido, ¿ok? Lo que sí no es cierto es que la concentración de hierro 3 valga 0,01 molar, porque ahora la concentración de hierro 3, el hecho de que exista el KPS, de que exista el sólido, digamos, esté en equilibrio con la especie disuelta, genera de que la concentración de hierro 3 ya no vale más 0,01 molar, sino que va a estar definida por el KPS. ¿Okay? Que por supuesto a diferentes pH, que es lo que estoy cambiando, me va cambiando la concentración de hierro 3 porque el KPS lo va pidiendo para que vaya variando. Entonces, el truco que vamos a hacer para resolver esto, que me lo hace muy fácil a mí, pero de nuevo, si les resulta muy difícil esto, pueden hacerlo por esta vía, tienen todas las herramientas para hacerlo, ¿ok? Pero el truco es esencialmente jugar con el equilibrio anterior de las especies disueltas. El potencial 3,2 es el potencial estándar, que sí es el 0,77 de antes, menos 0,059 dividido un electrón por el logaritmo de hierro 2 dividido hierro 3. Estoy jugando con este proceso, con este equilibrio, ¿ok? Lo que yo hice antes en el grupo, en la zona A, era decir esto vale 10 al menos 2 y esto vale 10 al menos 2. Bueno, ahora no voy a hacer esto más, porque si bien el hierro 2 está disuelto y vale 10 al menos 2, chau, lo sacamos de encima, el hierro 3 ya no vale más 10 al menos 2, sino que ahora vale KPS sobre oxidrio al cubo, ¿sí? Vale lo que te diga el KPS, ya no vale más 10 a la menos 2, sino que vale lo que imponga el KPS porque ahora vale el KPS, ¿sí? Entonces, esto sí vale 10 a la menos 2, pero donde dice hierro 3 escribo KPS sobre oxidrio al cubo. Y bueno, uno acá ya puede jugar con estas magnitudes, esto vale 10 a la menos 2, esto vale un número, puedo pasar oxidrilos a protones jugando con la KW y bueno, jugando con propiedades de los logaritmos, de que logaritmo de producto es suma de logaritmo de cociente es resta de logaritmos, sacando los exponentes afuera, cuando corresponda y todo eso, uno puede llegar a una expresión de dependencia del potencial con el pH que les tiene que dar lo mismo, exactamente lo mismo que lo que encontraron si lo hacían por este otro camino, ¿sí? Y bueno, en este caso en particular, ya se los doy digerido, vale 1,10 menos 0,18 por pH. ¿Okay? Y bueno, entonces eso lo que me termina generando es lo siguiente. Ya en la zona B, que varía hasta 6,8,
¿Sí? Fíjense cómo, bueno, la zona A queda igual que siempre. La parte de hierro 2 a hierro 0 era análoga en la zona A y la zona B, así que seguimos derechito, es menos 0,5. La parte a partir de donde precipita el hidróxido férrico, fíjense que ahora la dependencia del potencial con el pH es una recta decreciente, dependiente menos 0,18 y ordenada al origen lo que decía que valía, ¿sí? Y que esencialmente tiene esta pinta. Tiene esta pinta. Fíjense que uno marca con una recta vertical, el proceso de conversión de hierro 3 a hidróxido férrico, en el sentido de que lo que está queriendo marcar es, a partir de este pH, la especie predominante del estado de oxidación más 3 es el hidróxido férrico. El hierro 3 precipita esencialmente como hidróxido férrico, y esto es un proceso que se marca con una recta vertical. ¿Por qué vertical? Y porque es un proceso que no depende del potencial. Es un proceso que se produce a pH fijo. Para encontrar este número usamos el KPS y nada más que el KPS. Se produce a pH fijo, así que independientemente del potencial, a este pH precipita el hidróxido, ¿sí? Análogamente, las rectas horizontales eran procesos redox puros. Las rectas verticales son procesos ácido-base puros. Las rectas con pendiente son procesos mixtos, redox y ácido-base, como por ejemplo la reducción de hidróxido férrico a hierro 2. Es un proceso mixto, redox ácido-base, ¿sí? Y bueno, nos queda esencialmente la última zona, que voy a pasarla muy rápida porque ya saben cómo trabajar. Para pHs mayores a 6,8, las especies presentes son hierro 0 y los dos hidróxidos precipitados. Los equilibrios presentes son el hidróxido de hierro 2, que se va a hierro 0. Por supuesto, balancea inteligentemente. Esto libera oxidrilos, es un proceso mixto. Y el hidróxido de hierro 3, que se va a hidróxido de hierro 2 ahora, es un proceso mixto que libera oxidrilos y está balanceado prolijamente. La forma con que trabajo es la forma con que les conté recién, con el truco que hicimos en la vez anterior para el caso de la zona B. Lo que hacemos esencialmente es trabajar con el proceso de las especies libres, entre comillas, pero en vez de tomar como que la concentración de las especies libres vale 10 a la menos 2 molar, lo que hacemos es tomar que la concentración de las especies libres vale lo que me define el KPS de turno. En este caso es el KPS del hierro 2, y en este caso me quedan los dos KPS. Hierro 2 sobre hierro 3 me termina quedando KPS del 2 dividido oxidro al cuadrado, KPS del 3 dividido oxidro al cubo. Y bueno, lo que viene acá es hacer álgebra, matemática, propiedades de los logaritmos, pelearse un rato largo. Por favor, háganlo, pelense y lleguen a las expresiones estas. El potencial de la cupla de hidróxido ferroso a hierro 0 vale esta expresión de acá. El potencial de la cupla de hidróxido férrico y hidróxido ferroso vale esta otra expresión de acá. ¿Okay? Y si no les gusta todo esto, recuerden que siempre pueden encontrar el potencial estándar de estas especies, así como están escritos, que lo pueden hacer jugando con la ley de Hess y el Latimer y los KPS. ¿Okay? Lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero bueno, el diagrama de Pulver nos termina quedando acá. Las tres zonas. A partir de acá tenemos la precipitación del hidróxido de hierro 2, a pH 6,8. ¿Sí? Y nos termina quedando este diagrama con todos los procesos que están involucrados, algunos procesos redox puros, algunos procesos ácido-base puro, unos cuantos procesos mixtos entre redox y ácido-base, ¿sí? Lo que me terminó quedando acá es esencialmente la zona de estabilidad, de cada una de las especies de hierro, ¿sí? Y esto va a ser muy importante porque estos diagramas de Purvé uno puede jugar como si fuesen diagramas como de dardos, si se quiere, ¿sí? Imaginen que yo vengo con una especie diferente que no tiene nada que ver con el hierro, ¿sí? Y lo que hago esencialmente es tener una especie que tiene un potencial de reducción que cae por acá, por este punto donde está marcando el mouse, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que tenga la especie de hierro que tenga, la especie de hierro va a reaccionar con mi especie para transformarse en hidróxido férrico. A este trabajo de potencial, el hierro está estable como hidróxido férrico, así que la especie que tenga se va a transformar en hidróxido férrico. Entonces yo puedo de alguna manera predecir reactividad hacia qué especie de hierro va a terminar yendo una especie dada, que yo ponga, un agente foráneo, que yo ponga, y analizar esencialmente un montón de química. ¿Qué cosas tienen buenas estos diagramas? Bueno, la primera cosa que tiene buena es que cuando vemos una especie que tiene mucho espacio en el diagrama, es una especie que esencialmente va a ser una especie en la que hay mucha probabilidad de caerse, ¿sí? Hay mucha probabilidad de que esa especie, digamos, sea la especie estable, porque ocupa gran parte del área, digamos, del diagrama total, ¿sí? Esas especies que uno ve en los diagramas ocupando mucho espacio son las especies que típicamente uno encuentra al fondo en los diagramas de Frost, porque son las especies más estables de un dado elemento.
¿sí? Eso es lo primero que tienen que ver. Otra característica es que fíjense que si yo, por ejemplo, pongo superpuestos los diagramas, el diagrama del hierro, ¿no? Con las rectas de estabilidad del agua, porque no nos olvidemos de que todo esto se hace en solvente acuoso, en agua, en química acuosa, fíjense que se ven cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que una característica interesante que se ve es esencialmente, antes de ver eso, perdón, una cosita que me estaba olvidando, fíjense que, por ejemplo, el hierro 3, fíjense que tiene una zona de estabilidad que está por acá arriba, el hierro 0 tiene su zona de estabilidad por acá abajo, y fíjense que hierro 0 y hierro 3 no tienen ninguna zona del diagrama en la que coexistan ambos. Si tengo hierro 3, estoy en esta zona de potenciales. Si estoy en hierro 0, estoy en esta zona de potenciales. Pero no hay ningún solapamiento entre las regiones de estabilidad de ambas especies. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que si yo agrego hierro 0 a una solución de hierro 3, esas especies no pueden convivir. No pueden convivir porque no tienen zona de estabilidad que solapen. Lo que va a terminar pasando es que esas especies van a comproporcionar a hierro 2. Se van a ir al medio. ¿Se entiende eso? Hierro 3 y hierro 0 comproporcionan a hierro 2. Otra cosa interesante, este es el diagrama de Purvé del hierro, pero con el agua incluida. Fíjense cómo, análogamente, digamos, a lo que hemos hecho con el hierro, uno puede pensar como que el agua es estable en esta zona, acá arriba está estable el oxígeno, acá abajo está estable el hidrógeno. ¿Eh? Pensándolo ya en zonas de estabilidad análogas a lo que hicimos acá en el diagrama de Purvé del hierro. Bueno, ok. Cosa importante, fíjense que hierro 2, ¿sí? No tiene ningún solapamiento, digamos, de su zona de estabilidad con la zona de estabilidad del oxígeno. El oxígeno es estable para acá arriba, el hierro 2 es estable en este dibujo, en este cachito de acá. ¿Sí? ¿Qué significa eso? De que si hierro 2 se somete a una atmósfera de oxígeno en solución acuosa, el tipo va a reaccionar porque no son estables y lo que va a terminar pasando es que se va a oxidar a hierro 3, que sí tiene comparte zona de estabilidad con el oxígeno. A hierro 3 o hidróxido, dependiendo del pH, por supuesto. ¿Sí? De manera análoga, hierro 3 sí es estable en agua, fíjense que está en la zona de estabilidad, hierro 2 es estable en agua, hidróxidos son ambos estables en agua, ¿sí? Pero fíjense que hierro 3, por ejemplo, sí, no es estable si yo burbujeo hidrógeno al sistema. El hidrógeno es estable por esta zona, el hierro 3 es estable por esta zona, no hay solapamiento entre ambas zonas. Bueno, lo que va a terminar pasando es que si yo burbujeo hidrógeno a hierro 3, se va a terminar reduciendo a hierro 2 o a hierro 0 eventualmente. ¿Sí? 2 o a hierro 0, eventualmente ambos son estables. ¿Ok? Eso es muy interesante. Fíjense a su vez como por ejemplo el hierro 0, toda su zona de estabilidad del hierro 0 queda por afuera de la zona de estabilidad del agua. Entonces, esto lo que me dice esencialmente es que el hierro 0 no es estable en agua y si yo pongo hierro en agua, hierro metálico en agua, lo que va a terminar pasando es que el hierro va a reaccionar con el solvente, va a alargar hidrógeno, va a reducir al solvente, va a alargar hidrógeno y se va a oxidar a hierro 2. Se va a oxidar a hierro 2 o a hierro 3 eventualmente. Si lo tengo el tubo abierto de tal manera que haya oxígeno en el ambiente, el hierro 2 se va a oxidar a hierro 3. Es un problema, de hecho, las soluciones de hierro 2 son famosas por oxidarse. Es muy difícil tener una solución de hierro 2 y saber que la cantidad de hierro 2 es constante, porque el hierro 2 en un tubo de ensayo se oxida a hierro 3 por presencia del oxígeno, como se ve en el diagrama. ¿Sí? Bueno, la forma de cuidar soluciones de hierro 2 para que no se oxiden es agregarle un clavo al fondo. Si vos tenés hierro 2 y le agregás un clavo al fondo, un clavo de hierro, lo que termina pasando es que el hierro 2 con el oxígeno se oxida a hierro 3, pero el hierro 3 con el clavo proporcionan a hierro 2 y entonces se te mantiene, digamos, el hierro 2 sin contaminación por hierro 3. ¿Ok? Pero bueno, fíjense cómo se ve un montón de química. Acabo de hablar tipo 5 minutos de química del hierro, de especies que comproporcionan, especies que no comproporcionan, especies que se la bancan en agua, que no se la bancan en agua, química con proporciones y cosas así. Además de que veo todas las precipitaciones de todos los hidróxidos y sé exactamente cuál es la especie a cada pH. Y todo eso lo que acabo de hablar, lo acabo de hablar con un diagrama de Purvé. Entonces el diagrama de Purvé, si lo saben usar, si lo entienden, es un diagrama completamente fabuloso porque te da un pantallazo muy grande de la química de los elementos. Y de hecho, con eso vamos a terminar la charla de hoy. Vamos a mirar muy rápidamente el diagrama de Purvé por afuera, sin hacer cuentas, sin mirar nada. Ustedes tienen que saber hacer las cuentas igualmente, ¿no? Pero sin hacer cuentas, sin mirar nada, vamos a mirar los diagramas de Purvé de los diferentes elementos de la primera serie de transición, ¿ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, este es el diagrama del titanio.
¿sí? Titanio. Fíjense cómo el diagrama de Purvé, muy bien hecho, nos vende la concentración que se usó para las especies disueltas de titanio. Y fíjense una cosa, todo el mundo tiene que darse cuenta de que el dióxido de titanio se come el 90% del diagrama. ¿Qué significa esto? Y significa que el dióxido de titanio es esencialmente la especie más común de la química del titanio. El titanio vamos a ver que muy comúnmente, digamos, todas las especies de titanio terminan cayendo en dióxido de titanio porque es una especie muy estable del titanio, ¿sí? La química, esencialmente redox, está condenada al dióxido de titanio. El dióxido de titanio es la única especie que se la banca en agua. Fíjense que es lo único que está comprendido en la zona de estabilidad del solvente. Cualquier otra especie de titanio reduce al agua y larga hidrógeno, son inestables en solución acuosa y tienen zonas de estabilidad que varían, pero son esencialmente chiquititas. Así que la química del titanio es esencialmente química de dióxido de titanio. ¿Ok? Esa es la primera cosa que tienen que ver. Fíjense cómo eso que acabo de contar se ve muy fácil y muy rápido en estos diagramas. Todos los caminos conducen a TiO2. ¿Sí? El vanadio, fíjense, el vanadio es un asco, ¿no? El diagrama este es tremendamente feo, pero si uno lo mira con cuidado, uno encuentra cosas que son más o menos esperables, ¿sí? Primero que nada, el vanadio barre estados de oxidación de todos los gustos, desde vanadio 2 hasta vanadio 5, ¿sí? Son los estados de oxidación principales. Y por supuesto, yo me muevo a la derecha y voy viendo cómo precipitan especies, digamos, hidroxios y cosas así de vanadio, ¿sí? Una característica de los diagramas de Purvé es que si uno los mira, los diagramas de Purvé, ya volviendo por ejemplo al principio, uno ve que hacia abajo están las especies más reducidas, yo voy subiendo en el diagrama de Purvé y voy viendo las especies cada vez más oxidadas, y hacia la derecha me voy moviendo y voy pasando de las especies disueltas a las especies cada vez con más oxidrilos precipitadas eventualmente, ¿sí? Y eso se ve acá en el titanio, se veía como acá tenemos titanio 2, vamos pasando hacia titanio 3, titanio 4, va subiendo y a la derecha van precipitando los hidróxidos. Y acá lo veo lo mismo, acá tengo vanadio 2, vanadio 5, va subiendo el estado de oxidación, esto es vanadio 2, esto es vanadio 3, y esto es vanadio 4 y esto es vanadio 5, ¿sí? Y voy moviéndome a la derecha y voy viendo cómo precipitan los hidróxidos. Tengo un montón de procesos que son ácido-bases puros que involucran la adición de oxidrilos a las especies de vanadio, esencialmente, que eso es ácido-base puro. Tengo un montón de procesos, tengo procesos redox puros, como por ejemplo vanadio 2, vanadio 3, acá lo tienen como una recta horizontal. Y tengo un montón de procesos mixtos y un montón de cosas. ¿Cuáles son los estados de oxidación importantes y más relevantes del vanadio? Y bueno, que yo el vanadio 2 lo veo acá una figurita que aparece mucho, pero bueno, fíjense que el vanadio 2 es inestable en agua, ¿no? Está por abajo de la zona de estabilidad. El vanadio 2 descompone el solvente y larga hidrógeno, ¿sí? Química que se la banque en agua, y bueno, vanadio 3, vanadio 4, vanadio 5, todas tienen un área decente y tienen sus diferentes estados de oxidación, y es efectivamente lo que uno conoce el vanadio, que barre un montón de estados de oxidación, todos tienen como su zona de brillar, digamos, su momento de brillar. Y bueno, nada, hay un montón de cosas. Este Purvé parece horrible, pero las generalidades se ven muy bien, ¿ok? Se ven muy bien. De hecho, el Purvé, como les dije, uno pone tantas especies como quiera y uno puede hacer el Purvé tan feo como quieran. Este es otro Purvé del vanadio, mucho más feo que el anterior y mucho más miedo que el anterior, con muchas más especies y escrito con negro, digamos, en una tipografía así muy soviética como para ponerle un poco más de terror al asunto, ¿sí? Pero bueno, es tan feo como uno tenga ganas, uno tendrá que elegir cuántas especies poner en el Purvé y en base a eso definir el Purvé que uno quiere, ¿no? No se asusten, esto probablemente nunca aparezca en un examen. Pero bueno, el diagrama del cromo, fíjense qué cosas se ven. Bueno, primero que nada, el cromo 3 es como lo que se come al diagrama, al menos en la zona de estabilidad del agua, ¿sí? El cromo 2 es esencialmente inestable en solución acuosa, descompone el solvente y el hidrógeno. El cromo 0 lo mismo, los hidróxidos lo mismo, son todas especies que descomponen y deberían reducir al solvente. El cromo 3 va a ser la figurita definitivamente de la química del cromo en solución acuosa, es esencialmente lo único que se banca el solvente sin hacer química con el solvente. El cromo 6 lo tenemos por acá arriba, fíjense que tiene dos especies muy famosas que son el dicromato y el cromato. El dicromato vive a medio ácido, separado por una recta vertical del cromato, porque esta reacción es una reacción ácido-base, demuéstranlo. A pH muy ácidos, el dicromato no se la banca en agua y larga oxígeno. A pH más básicos ya se empieza a abarcar al solvente, ¿sí? Pero bueno, la química del cromo está esencialmente resumida acá, ¿sí? El metal reduce al agua, el cromo 2 reduce al agua, el cromo 3 es lo que más esperen ver, el estado de oxidación más esperado, digamos, de la química, y tenemos los oxidantes, que es el cromato y el dicromato, que están acá arriba.
¿sí? Manganeso, la misma historia. Fíjense cómo en química acuosa el manganeso 2 se lleva todo el diagrama y efectivamente es la especie más estable de manganeso. El manganeso 0 reduce el solvente sin duda. El permanganato, fíjense que es una especie, un caballito de batalla del manganeso. El permanganato, fíjense que a todo pH es inestable en solución acuosa y debería descomponer el solvente largando oxígeno, oxidar el solvente. Y efectivamente eso sucede, y eso es cierto. Las soluciones de permanganato descomponen espontáneamente, solas con el tiempo, largando oxígeno. Por suerte, y bueno, y reduciéndose a manganeso 2, ¿no? Por suerte, esa reacción es suficientemente lenta como para que uno pueda utilizar el permanganato para hacer titulaciones redox, por ejemplo, para hacer química redox. Pero bueno, esta reacción sucede y los títulos de las soluciones de permanganato hay que renovarlos constantemente porque el permanganato descompone en el tiempo. ¿Sí? Pero bueno, fíjense cómo se ve un montón de química. ¿Sí? El hierro es lo mismo que estuvimos viendo antes, solo que fíjense que este es un diagrama un poco más completo, que empieza a incluir especies de hierro un poco más oxidados. Pero de nuevo, es lo mismo que estuvimos viendo antes. El cobalto, fíjense cómo tenemos esencialmente cobalto 0, cobalto 2 y cobalto 3 con sus hidróxidos respectivos. Fíjense que en la zona de estabilidad del agua, el cobalto 2 es lo único que se lo banca, como 2 o como hidróxido. El hidróxido de cobalto 3 se la banca, acá tiene zona de estabilidad. Pero bueno, el cobalto 3 como tal, es una especie que es intrínsecamente inestable en agua, oxida el solvente, larga oxígeno y se reduce a cobalto 2. ¿Okay? La especie de cobalto más importante, más estable en solución acuosa va a ser especies de cobalto 2. ¿Sí? El níquel, misma historia. Tenemos el níquel 2 como el caballito de batalla, la especie que se come todo el área. Fíjense que de hecho es lo único que vive en la zona de estabilidad del agua. El níquel 3 está todas las especies de níquel 3 oxidan al solvente. El níquel 0 reduce al agua en pHs ácidos. En algún momento el níquel 0 se empieza a bancar. Todo bien. Es el primer metal que vemos que se la banca, creo. Pero se la empieza a bancar. Y bueno, esa es la química del níquel, ¿sí? Y de nuevo, fíjense como siempre está descrito la concentración del coso. El cobre, química del cobre. Bueno, ¿qué vemos acá en química del cobre? El cobre vemos como el metal se la banca en agua, lo primer cosa que tenemos que ver. Fíjense como el metal se la banca en agua, no reduce al solvente largando hidrógeno, sino que tiene zona de estabilidad compartida, su zona, digamos, de estabilidad se solapa, digamos, con la zona de estabilidad del agua. El estado de oxidación del cobre por excelencia es el cobre 2. Acá tenemos al cobre 2 que se la banca en agua y al hidróxido de cobre a la derecha. En alguna zona podemos tener a especies de cobre 1 que precipitan, ¿sí? Como el óxido de cuproso. ¿Sí? Fíjense que tiene una zona de estabilidad extraña. ¿Sí? Pero bueno, aquí está. Fíjense también que esta es la primera recta que vemos que es positiva, tiene pendiente positiva. Siempre son rectas que bajaban. Va a estar este equilibrio, que es este proceso, perdón, que es entre cobre 2 e hidróxido cuproso. Fíjense que tiene una pendiente positiva. Hagan el NERSC y confirmen cómo les queda pendiente positiva. Es una tarea para el hogar que les dejo. Pero bueno, la química del cobre es cobre 2, hidróxido de cobre 0 y óxido cuproso. Aprovecho esto porque que viene bien para contarles una cosita más. Una cosa que es importante que tengan presente es que en los diagramas de Purvé, fíjense que las especies que están escritas en el diagrama de Purvé son las especies que son termodinámicamente estables en su franja de potencial y de pHs. ¿Sí? Hay especies que viven y que las conocemos, pero que no son termodinámicamente estables en ningún rango de pHs y de potenciales. ¿Sí? Por ejemplo, el agua oxigenada. El agua oxigenada, si yo hiciese el diagrama del diagrama de Purvé del oxígeno, ¿sí? Que es como el diagrama de Purvé del agua en el fondo, y yo quisiese agregar al agua oxigenada y todo eso, esa especie no aparecería nunca en el diagrama, porque es intrínsecamente inestable y descompone. No hay ninguna zona en la cual el agua oxigenada se la banque. Los diagramas de Purvé me muestran a las especies que son las estables, son las únicas supervivientes. Las especies inestables terminan muriendo en los diagramas de Purvé y no las vemos nunca. No vemos nunca. Entonces, a diferencia de los diagramas de Frost y de Latimer, que había una relación unívoca entre si yo tengo un Latimer puedo hacer un Frost, si yo tengo un Frost puedo hacer un Latimer, en los diagramas de Purvé pasa algo que no es que no es cierto, que no pasa lo mismo, y es el hecho de que yo con un Latimer o con un Frost me construyo un Purvé, pero con un Purvé no puedo volver para atrás, porque en el Purvé murieron todas las especies que no son estables intrínsecamente en ninguna zona, digamos. ¿Sí? Hay reacciones que terminaron muriendo tapadas por por especies, digamos, que son estables. Lo cual es malo porque no me deja ir para atrás, pero es bueno porque lo que yo veo en un diagrama de Purvé es auténticamente las especies que
sí son estables y que van a ser las especies target, digamos, de reacciones químicas, ¿ok? En la medida que la termodinámica sea lo único que importe. Cuando nosotros ponemos play, digamos, a la posibilidad de que la cinética alente todo, bueno, ahí hay un montón de especies que son inestables, que terminan apareciendo en juego y dándole vida, digamos, a la química en particular, ¿ok? Pero bueno, el diagrama del cobre, fíjense que es estas especies. El cobre 1 disuelto, a eso estaba yendo, el cobre 1 disuelto no se ve en ningún lado, no porque no exista, existen soluciones de cobre 1, pero son soluciones que están condenadas a descomponerse, ¿ok? Se descomponen espontáneamente y como tales no se ven en un purvé porque solo se ve lo estable, ¿sí? Bien, y bueno, el de zinc, que es el último diagrama que nos queda. Zinc 0 y zinc 2 son los únicos estados de oxidación que nos importan. Zinc 0 obviamente es inestable en solución acuosa, reduce al agua y larga hidrógeno. Y bueno, el zinc 2 es el único que hay con su estado de oxidación, con su especie disuelta, que precipita como óxido en alguna parte, recta vertical. Y bueno, si vamos a pH muy básicos, nos encontramos con el anfoterismo del zinc, escrito para una especie extraña. Yo hubiese puesto al tetrahidroxozincato en este caso. Pero bueno, lo que está queriendo mostrar es que sigue habiendo química, digamos, a pH más básicos. Igual eso es motivo de otro video en todo caso, ¿ok? Pero bueno, esto que se acabo de mostrar es esencialmente la forma en que se construyen diagramas de Frost, diagramas de Purvey, y cómo se le saca jugo a todos esos diagramas. Fíjense que pasamos muy rápido por los diagramas de diferentes elementos y de a poco y de golpe aprendemos un montón de química característica de los elementos. Cuáles son las especies que más vemos, cuáles son las especies que tienen coronita, que se la bancan en agua, cuáles son las especies target de muchas reacciones químicas, quiénes se llevan todo el grueso del área. Aprendemos un montón de cosas. Los diagramas de Purvey son sus amigos y son diagramas que son tremendamente poderosos y tremendamente formativos porque acá realmente se aprende química. ¿Okay? Entonces, bueno, con eso cortamos este video, quedó muy largo, pero bueno, espero que les haya servido, que les sirva y que bueno, cambie un poco la percepción general sobre los diagramas de Purvey. Así que bueno, les mando un saludo y nos vemos en el próximo.